Aleluya. Dios los bendiga, amados. ¿Están bien? Vamos a la segunda parte de esta clase especial que lleva por título Amando mi religión, una mirada histórica, la segunda parte. Como usted sabe, yo siempre les traigo las consabidas advertencias para que después nadie se enfogone conmigo. En esta clase vamos a estar discutiendo. La advertencia principal que le voy a hacer a todo el mundo es que yo no estoy aquí para que se interprete como que es una crítica, como que es un señalamiento. Van a haber expresiones que yo voy a hacer en el ámbito fogoso, ¿verdad? Porque usted sabe que yo soy fogoso cuando enseño y predico, pero esto lo hago dentro de un marco de respeto. Yo lo que hice, quiero que presentarles a todas las personas que, no veo a Jay, ¿dónde está Jay? A todas las personas que escuchen o vean esta clase, sepan, que sepan que esto que voy a traerles es una investigación de datos históricos. Puede que nos guste, como puede que no nos guste lo que vamos a discutir hoy, pero son datos históricos. No me lo estoy inventando yo. Esto no fui yo. Tampoco yo uso Wikipedia, déjeme aclararle. Aquí ningún maestro de la escuela bíblica está autorizado a utilizar Wikipedia para traer enseñanza bíblica. Wikipedia es, si usted quiere saber un chisme de un actor, pues usted va a Wikipedia y busca el nombre del actor y se entera si está vivo, si se murió, si tiene hijos. Para eso es Wikipedia. No es para traerlo al aula de la iglesia, ni mucho menos utilizarlo como una referencia, porque Wikipedia cualquier persona puede escribir lo que quiera. Así que eso no funciona. Así que aquí esto que les estoy trayendo es de referencias y fuentes históricas. Así que pues si se molesta conmigo, ore al Dios del cielo, ¿verdad? Porque dice que los que se enojan no van al reino. Amén. Así que en la parte 1 nosotros hablamos varios temas y en esencia discutimos la parte del templo por fuera y el templo por dentro. ¿Se acordarán de lo que hablamos, de las estructuras de las muchas congregaciones por fuera que vienen con la influencia de la cultura griega, después la cultura romana, lo que significaban, todo eso, ya yo lo expliqué. Y en la parte del templo por dentro hablamos de la explicación de por qué, la explicación histórica de por qué muchas veces vamos a iglesias, visitamos congregaciones y usted observa que tienen a los pastores sentados arriba, en sillas cómodas, ven que tienen plataformas, ven que le ponen mantillas encima de lo que ellos le llaman los altares. Y yo te expliqué en la primera parte, y ahí tú vas a poder encontrar el origen de por qué hay pastores que todavía le llaman altar, de dónde surge. ¿Se acuerdan que les expliqué que en los altares se enterraban qué? ¿Quién se acuerda? Los huesos de los mártires y de los beatos, de los santos. A mí me da mucha inquietud ver iglesias pentecostales, pastores y pastoras, que le siguen llamando templo, le siguen llamando altar. Usted los ve que le siguen poniendo los pañitos blancos encima. Algunas tienen veljitas. Todo eso yo te lo expliqué la primera vez. Y sobre todo que se sientan en esos tronos arriba. Hermano, toda iglesia pentecostal o todo templo o toda congregación que se haga llamar a sí misma un templo, ¿verdad? O que tenga estas características, entienda usted que están utilizando el mismo formato de la iglesia católica de los siglos de la primera iglesia, por allá en el año 300, ¿verdad? Y si usted se fija, la iglesia católica, mira dónde se siente el cura, o la gente a los lados, igualito, no hay ninguna diferencia. Y lo más brutal de esto es que los pastores y pastoras pentecostales, que desde sus púlpitos critican la iglesia católica, son los mismos que tienen mantillas en los podios, son los mismos que tienen sillas son los mismos que tienen altares, son los mismos que tienen sillas todavía allá arriba, y etcétera, etcétera. Así que, como te dije, yo no vengo a criticar, yo vengo a darte una perspectiva histórica. Y en la parte, entrando ya al tema de hoy, quiero que hablemos un poco de la escenografía y el ambiente en el culto. Datos históricos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto esto? ¿Verdad que sí? Hemos visto ese tipo de escenografía. Ahora que usted me está escuchando decir, ahora el pastor va a decir que eso es pecado. No, eso no es pecado. Yo te voy a dar la historia de dónde viene esto y por qué se ha hecho tan común y tan frecuente en las iglesias posmodernas. ¿Ok? ¿Qué dice la historia sobre el tema del ambiente y los escenarios? ¿Qué dice la historia? La historia nos enseña que esto que usted ve ahí
es una adaptación o asimilación de la cultura griega. Y usted va a decir, ay, pero pastor, pero ¿cómo que la cultura griega? Si yo vivo en Puerto Rico, bueno, pues si tu iglesia tiene escenografía de esa naturaleza, con ese tipo de ambiente, te lo tienes que haber copiado de alguien, porque Dios no te lo bajó del cielo. Porque esto ya tiene un origen. En la filosofía griega, el filósofo Platón enseñaba que el sonido, el color y la luz tenían significados místicos sublimes. ¿Ok? Los griegos enseñaban que este tipo de iluminación, de ambiente, porque ahora todo es crear un ambiente para que la gente pueda recibir el evangelio. Y alguien me busca un texto, por favor, donde Jesús provocaba el ambiente, creaba el ambiente. Jesús necesitaba las pantallas LED, Jesús necesitaba las lucecitas tenues, Jesús necesitaba las maquinitas de humos, Jesús necesitaba una musiquita sweet para poder predicar el evangelio, o Jesús bajaba con la palabra y los endemoniados quedaban libres, los enfermos quedaban sanados. El Espíritu Santo. Ellos dicen quiénes, para sentir el Espíritu Santo. No, eso no tiene ningún efecto, eso es puramente sensorial y emocional, punto. Punto, porque para sentir el Espíritu Santo, en las iglesias primitivas no existían las pantallas LED, no existían las luces de colores, no existían las maquinitas de humo, no existía la escenografía, y el Espíritu Santo dice que se movía con poder. Así que esto viene de la cultura griega, en donde los griegos enseñaban que todo esto era sensorial y que todo esto ponía a la persona en un mood, en un ambiente para acercarla más al Dios eterno. ¿Ok? Más adelante, en los siglos posteriores, los diseñadores góticos tomaron las enseñanzas de Platón y las trasladaron al ladrillo, a la piedra y a los vitrales que yo te expliqué en la primera parte, que yo te hablé de los vitrales, que te di una pequeña introducción en grandes catedrales góticas de los primeros siglos de la iglesia y que todavía existen algunas congregaciones usted lo con vitral, ¿verdad? Yo te lo enseñé la otra vez. Usted ve todo eso, cuando entra el sol, todo eso da una mezcla de colores y todo eso es parte de lo que se ha metido dentro de la iglesia para provocar una sensación irresistible de esplendor y de adoración. Mis amores, ni tú ni yo, vuelvo y te digo, no está mal. El que lo quiera poner, las escenografías se ven preciosas. Yo no tengo problema con eso. Yo te estoy explicando el origen. Después que la gente no ponga escenografía, como bien dice la hermana Norma, para venir a decir que para que el Espíritu Santo se mueva, ahí yo tengo problemas. Porque eso no está en la Biblia. Eso no es bíblico. Que a los pastores hoy en día les gusta la escenografía, les gusta el ambiente sublime, porque, y es lo mismo, y ahorita lo vamos a ver en el orden de los cánticos. ¿Qué jeringa tenemos nosotros con poner canciones suavecitas para poner la gente a llorar antes del predicador? Pero vamos a darlo ahí, no me cuque la lengua. Vamos con calma. No me agite, Sofía, vamos con calma. Estoy molestando. Así que todo lo que vemos es un ambiente. Y ya yo te estoy explicando que esto ni es bíblico. Al Espíritu Santo no lo mueve ni las lucecitas, ni la musiquita, ni el ambiente. Nada de eso lo mueve el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo que lo mueve es un corazón contristo y humillado. Y una vida que venga a entregar sus pies a Cristo no necesita. Y te lo digo yo, que pues, yo formé parte, por eso te puedo hablar con conocimiento de causa y con autoridad, ¿verdad? Porque en los tiempos, ya en la postrimería de los tiempos de mis 17 años congregándome en la iglesia donde me formé, pues se adoptó este modelo, ¿verdad? Y se predicaba con las luces apagadas, con luces de colores. A veces uno estaba predicando y tenía un fuetazo de calor. Uno se sentía como si tuviera un spotlight. ¿Sabes lo que es un spotlight, verdad? Como los cantantes que te ponen una luz así de frente. Así que todo ese tipo de cosas, pues yo pensaba que estaba bien. Y vuelvo y te digo, no es que esté mal, pero por ejemplo, nosotros hemos hecho obras de teatro. Aquí todavía no, pero hemos hecho obras de teatro. Y en obras de teatro se puede poner sonografía. Podemos poner luces, podemos poner ambiente, porque es parte de la experiencia. Pero no en el servicio del Señor, no en el culto. Porque yo no necesito ambientar el culto para que el Espíritu Santo se mueva.
Eso no tiene, eso es que, vuelvo y le digo, nosotros los evangélicos decimos más disparate de lo que escuchamos y aprendemos de lo que dicen otros que de lo que dice. Si nos dedicáramos más tiempo a la Biblia, menos tiempo a Facebook, a copiar lo que otro hace y a competir con otros, pues yo creo que estuviera el evangelio a otro nivel. Amén. Yo necesito que esas congregaciones se sienten conmigo con la escritura, no con la Biblia. ¿Dónde en la escritura te enseña a ti que tú tienes que tener un ambiente? Y no me vengan con la nube que se metió en la dedicación del templo. Porque eso no es. El Espíritu Santo no necesita de nada más allá de un corazón dispuesto. Y un corazón dispuesto no necesita de ningún tipo de música para preparar la gente. De hecho, el concepto de alabanza no es para preparar la gente, es para adorar a Dios. Ese es el concepto. Cuando tú vas a la escritura y cuando tú te vas a la historia del culto cristiano, la parte más trascendental dentro del culto cristiano en la primera iglesia, a mí me encanta de la historia, he leído bastante, el culto cristiano se caracterizaba por dos cosas, el compartir congregacional y la alabanza. Y sí se hacía la exhortación de la prédica, ¿verdad que sí? Pero el culto cristiano, cuando tú te vas a Hechos capítulo 2, que tú tienes un pequeño ejemplo ahí, no podemos decir que las lenguas de fuego del Espíritu Santo vinieron porque la gente estaba alabando. La Biblia dice que estaban orando. Y la unanimidad es lo que mueve a Dios. La Biblia dice, si andaran dos o más reunidos en el nombre de quién, en mi nombre yo voy a estar allí. Lo que mueve al Espíritu Santo no es lo mucho, lo poco, lo lindo, lo feo que podamos cantar. Lo que mueve al Espíritu Santo es el corazón. ¿Ok? Y como la unidad de un solo pueblo. ¿Ok? Pastora Laura, ¿tú habías levantado la mano? Sí, era para aportar. Fíjate que si el momento de adoración, o miren cómo es el ser humano, que muchas veces viene con la expectativa de recibir y el momento de adoración no es para recibir, es para dar. Es para dar. Así que no hay ninguna emoción que haya que amasar, ni hay ningún ambiente que haya que preparar, porque para adorar a Dios, yo lo adoro aquí, lo adoro en mi casa, lo adoro en mi trabajo, lo adoro porque es con mi corazón. Sí, exacto. Y todo esto viene de nuevo, yo te vuelvo y le digo, como les dije al principio, puede que haya gente que le guste o le disguste lo que yo le estoy diciendo, pero no me lo van a poder refutar porque la historia está ahí. Eso está bien claro. Y todo esto se ha metido, no de ahora, viene de años, de muchos años. Se ha metido un misticismo dentro de las reuniones de la iglesia que a uno se le paran los pelos. Y yo estoy en récord desde, válgame, me pueden sacar los CDs míos viejos de los 90 predicando de esto, porque mire que yo toda la vida lo he enseñado y lo he predicado y lo he dicho. O sea, nosotros no estamos aquí para ayudar al Espíritu Santo a hacer nada. Nosotros nos conectamos con Dios y si tú tienes una experiencia con Dios, el que viene al servicio, a la reunión de la iglesia, viene a adorar. Y el Señor no necesita de nada. Y los orígenes de todos estos movimientos que estamos viendo, y te voy a decir más, ¿tú sabes cuándo esto cogió fuego? ¿O cuándo cogió velocidad? Con el movimiento de Hillsong. Cuando arrancó Hillsong, la iglesia Hillsong, que empezaron con los movimientos y la adoración sublime, para que el pastor o la pastora pueda predicar, la iglesia tiene que estar a moco tendido. Por eso mismo es que te empiezan con música rápida y después te ponen musiquita suave ahí para moverte las emociones. Hermano, eso no tiene ningún fundamento bíblico. Eso es manipulación, todo eso tiene que ver con ignorancia, desconocimiento, porque, ¿verdad? Yo lo practiqué. Por eso que yo te digo ahorita, yo te puedo hablar con conocimiento de causa y con testimonio. Yo cuando sigo siendo pastor, pero ahí me tocaba predicar. Yo le decía a los cantantes, qué canción yo quería antes que me pasaran. Mire lo ignorante que yo era. Pero ¿y de cuándo acá? ¿Y Dios qué? Yo le decía a los cantantes, no nos sigue porque hasta que yo no perciba el ambiente de gloria, yo no me voy a mover. Y yo te voy a decir más, las veces que Dios, a mí no me gusta hablar de estas cosas, pero a veces tengo que testificarlas. Las veces que Dios nos ha usado a mí y a mi esposa para echar fuera demonios, nunca ha sido después de un devocional sublime.
Nunca. Dios me ha usado para su gloria y su honra, porque la gloria es de Él, a sanar enfermos hasta en pasillo, afuera. A orar por gente que yo no tengo que esperar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me enseñaron eso, yo practiqué eso, yo viví eso, yo enseñé eso. Cuando yo dirigí un grupo de alabanza, que yo era el pastor de adoración, yo exigía cosas que con los años, cuando estudio, me di cuenta que estaba errado, que pude haber lastimado vidas sin querer, mis amados. Por eso esto es bien delicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha metido toda una competencia dentro de las comunidades, de las iglesias. Hoy voy a hablar bien pentecostal, me voy a bajar de lo que yo, la autodisciplina que me he impuesto de hablar con corrección, ¿verdad? Y voy a usar la jerga pentecostal de la pública, ¿verdad? De la de nosotros. O sea, nosotros en las iglesias hemos metido tantas cosas y se ha metido tanta competencia y hemos visto de que aquel tiene aquello, yo quiero esto. Y como aquella iglesia tiene luces de colores y tiene pantallas LED, yo quiero pantallas LED. Y yo necesito, y como aquel yo veo que pone a la gente a moco tendido. Mire, yo te voy a decir una cosa. Yo hacía llamado inmediatamente después del devocional sin haber predicado. Yo hacía llamados así. Y a que no sabe qué, Dios se movía poderosamente. La pregunta es, ¿eso estaba bien? Porque lo que pasa es que yo llamaba a la gente basándome en las canciones de Marco Witt y de Hilson que cantaba la agrupación, porque la gente estaba vulnerable, susceptible. Y yo lo que hacía a veces era, ¿quién necesita oración? Se me llenaba el altar. Acuérdate que te estoy hablando de la jerga pentecostal. Se me llenaba el altar. Hermano, allí Dios se movía, Dios hacía cosas. Pero no es por mí, es porque él decía, bendito, pero si este zángano está haciendo esto, déjame yo bregar con esta gente. Porque por amor al débil, Dios me usaba. No porque yo estaba haciéndolo bien, es porque yo estaba en ignorancia y Dios atendía. Dios es un Dios que es Dios, papá, Dios es papá. Jesús nos enseña que Dios es papá, es tu papá, es el mío, es nuestro papá. ¿Y quién se acerca a él y él lo va a rechazar? Nadie. Pero después Dios me corrige y Dios me enseña y Dios me dice, pero es que lo que transforma la vida no es la música, es la palabra, es el evangelio lo que convierte, no es la música. Adelante. Hay que tener cuidado porque dentro de ese movimiento de crear el ambiente, como dicen, y poner la adoración, ponen a los hermanos de la congregación a cantar cosas y ellos repiten sin conciencia. Hay canciones que dicen que donde las personas están poniéndose vulnerables y están diciendo que me quiten todo menos tu presencia, y cuando se meten en el proceso después están llorando. Eso lo que hace es mover emociones, pero realmente no lo están haciendo a conciencia. Eso es un buen punto, pastora Emily, gracias por traerlo. Yo no toqué en esta clase, en este curso, yo no toqué el tema de las letras de las canciones. Porque, ¿verdad? No, pues si no, hoy vamos a coger 5 clases y no es la idea. Pero en realidad eso es un punto muy válido. Si nosotros hoy en día nos ponemos a analizar todo lo que se canta en la iglesia, yo te diría que el 90% de lo que se canta hay que escracharlo. Porque ¿cuánta gente no anda arrebatado? Diciendo, arrebato lo que el diablo me quitó. Cuando yo escucho a alguien decir, yo le arrebato al diablo a mi familia, yo dije, tú tienes un problema bien grande porque te la dejaste quitar. El diablo no puede hacerle nada a un creyente que está de rodillas ante la presencia del Señor. Y lo más grande que yo recuerdo que la propia autora de la canción de Arrebato admite que no tiene sentido lo que está cantando. No tiene sentido. Eso no tiene fundamento bíblico. Porque matar, hurtar y destruir. Es que ese es el problema. Cuando tú te metes a estudiar, tú te das cuenta que cuando que el enemigo que vino a matar, hurtar y a destruir, Jesús no se estaba refiriendo al diablo, estaba refiriendo a los fariseos. Pero anyway, ese era el... ¿Alguien levantó una mano relacionado por aquí? ¿No? Seguimos. Si esos llamados, como usted dijo, mencionó ahora mismo, que han habido montones, y las personas, pues, por lo emocional, por el ambiente, van al frente y aceptan a Jesús en ese momento de sensibilidad, y luego que después con esa persona. En ese momento lo aceptaste porque estaba susceptible, porque pensaste que estabas dando un paso correcto, que es el paso correcto, ¿verdad? Pero se mantiene ahí. Después que salgas de ahí, después que termine el culto y se vaya la emoción y se vaya la musiquita y se vayan los colores,
¿qué de esa persona? Entonces, Ahí lo que pasa es, y tú tienes un muy buen punto, todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, todos lo hicimos por fe. Porque ninguna persona se convierte en el momento que hace la oración. Ahí es que empieza la conversión. Por lo tanto, yo he tenido casos de gente donde, habiéndome ocurrido eso, porque me sucedió, gente acepta al Señor, y ahí es que empieza el seguimiento para enseñarle que el paso que tomó, lo que significa. Ahí es que entra el proceso pastoral. Así que, de que se dejaron llevar por emociones, fueron vulnerables, yo he visto mucha gente que dan el paso de fe, antes o después de predicaciones, reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y algunos usted los ve que perseveran y otros se desaparecen. ¿Verdad? Por eso es que es importante que entendamos que cuando ocurre eso, yo creo que Dios es tan y tan misericordioso que Dios lo recibe. Recibe la oración de fe. Ahora queda de todos nosotros como iglesia ayudarlo para que entonces hay ese paso de fe que dieron por emoción, movidos por lo sublime del momento, por la necesidad. Entonces la persona entienda, esta fue la decisión que yo tomé. Esto es lo que significa. Y entre todos como congregación, porque esto no es trabajo ni de los maestros de escuela bíblica, ni de los pastores, esto es trabajo de la congregación, porque usted sabe algo. Cuando usted entrevista a una persona que llega nueva del evangelio y que se aparta, ¿tú sabes quién lo echa afuera? La congregación. La gente empieza a pelarlo, a chismear, a lastimarlo. Así que te contesté, ¿verdad? Más o menos. Sí, hay que darle su cariño, se le recibe en el pleno, ¿verdad? La oración de fe, y hay que educarlo rapidito por acá, para movernos. La pregunta es si la escenografía, si por ejemplo tú eres cristiano y tú haces una escenografía, ¿eso es pecado? No, mi amor, no es pecado. No es pecado. El objetivo de hoy no es que la gente se lleve en su mente de que tener una escenografía en la iglesia es pecado. Yo estoy explicando el origen de dónde viene. Lo que sí para mí es pecado y lo que yo entiendo que está mal es cuando venimos con la filosofía y entre otras dudas que hemos tenido, cuando la gente te coge porque le gusta una escenografía, te lo tratan de biblializar o espiritualizar. Y ahí es que tiene problemas, porque ahí es que se va fuera de lo que dice la Biblia. Así que no es pecado tener escenografía, es el por qué y para qué la tienes. Si tú tienes la escenografía en la iglesia para que el Espíritu Santo se mueva mejor en el culto, tú tienes un problema. Pero si tú la tienes porque es una congregación que gusta de hacer muchas artes, como nosotros hacíamos, pues eso no está de más, yo no tengo problema con eso, porque está bonito, pero en el contexto, de hecho, cuando Dios fue tratando conmigo al punto, yo me acuerdo en esos años, de que cuando yo me paraba al frente, yo mandaba a prender todas las luces. Ya en mis últimos años decía, sí, por favor, enciéndame en todas las luces. Porque toda la iglesia estaba oscura. Y estaba bien chulita y bien sublime. Entonces yo me sentía como empanadilla en vitrina en piñones. Allá arriba trepado predicando con ese fogón de frente, yo no puedo ver la gente. Y qué sé yo si yo estoy predicando y me están sacando la lengua. O si hay alguien que se me está durmiendo. ¿Ah? Santo. No, pero lo que te quiero decir es que ya cuando Dios fue tratando conmigo y yo me puse a estudiar, hermano, porque el problema es que la gente repite, no estudia. Y entonces cuando uno se pone a estudiar, uno se da cuenta que lo que está haciendo no es lo que era. Pues yo mandaba a prender las luces. Ay, verá, las caras de Machete estaban así de largas. La gente se molestaba porque se le quitaba la chulería. Así que vamos a hablar de la adoración en el culto. Vamos a unos datos históricos aquí. Sobre el tema de la música y los llamados adoradores, ya yo te he explicado quiénes son los verdaderos adoradores que dice la Biblia. Los que adoran en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. Así que durante las pasadas décadas hemos visto una transición que ahora primero eran músicos, cantantes, después adoradores y ahora son levitas y después son salmistas. ¿Usted se ha dado cuenta de esa jeringa? Mire, hermano, tú sabes, ay Dios mío, pero anyway. Así que hemos visto ese movimiento ahora que son levitas y toda esa vaina, que eso tampoco tiene que ver con levitas, eso es otra adaptación horrible de nosotros con embeleco. Así que
muchas veces la gente utiliza el Antiguo Testamento para justificar la práctica, ignorando en muchas ocasiones lo que ocurrió en la primera iglesia. Así que en la iglesia primitiva, la adoración y el canto no era algo de cantantes profesionales, era algo a manos de todo el pueblo de Dios. Y tú sabes lo que todo este movimiento ha provocado con el pasar de los siglos, que usted viene a la iglesia, acuérdate que te dije que hoy me voy a desviar de la correcta, acuérdate, usted viene a la iglesia para que le canten. Usted viene a la iglesia para ver quién va a cantar, y si no le gusta lo va a pelar. Si mira para allá, al pastor se le salió un gallo cantando ahí, por eso yo no canto. Y entonces, ¿qué pasa? La gente va a la iglesia a ver a los cantantes y a los supuestos levitas y a los salmistas y toda una cuestión. Cuando bíblicamente, cuando tú te vas al Nuevo Testamento, es que yo digo, Dios mío, nos hemos distanciado, nos hemos separado tanto de la Biblia, que esto asusta, mis amores. Y por eso es que yo tengo la responsabilidad de traerle a Espada de la Victoria la enseñanza de la historia de esto. Amén. La primera comunidad de fe, la alabanza era un asunto comunitario. A que usted no sabe de dónde surge todo esto de las agrupaciones. No me venga con el Antiguo Testamento y los levitas, porque eso no es. De hecho, mucha gente que hoy en día se hacen llamar levitas y salmistas, vamos a dar los levitas, ni siquiera están cumpliendo con la responsabilidad financiera que les toca en la congregación, en la iglesia. Y así yo cogí uno una vez hace muchos años atrás y lo puse nuevo. Cuando me vino con la teología esa boba de la alabanza y que si los levitas, ¿tú eres levita? Sí, Dios me llamó a ser levita. Ah, ¿y cuánto tú diezmas? Porque el levita tenía que dar el diezmo del diezmo. Y si ese día se recogían 1,000 pesos, a ti te tocan 100. Así que ajá. Si es malo que tú vayas a la iglesia esperando a quien vaya a cantar o algo así. Mira, yo no creo que es malo, pero no creo que tampoco, todo depende de qué tú quieres decir con esperando, para ver, como que es lo que, no, tengo dificultad en entender la premisa de tu pregunta, o sea, ¿cuál es tu inquietud? Ahora te entendí. Que si es malo ir a la iglesia solamente para ver a quién vas a cantar. Yo no te diría que es malo, pero yo te diría que no es propio, que no te añade valor, o sea, tú no creces espiritualmente yendo a la iglesia para a ver quién es el que va a cantar. Por ejemplo, viene un cantante invitado, todo el mundo va para la iglesia ese día, pero cuando están cantando la gente que son de la congregación, mucha gente se queda en su casa, no vienen. Yo no creo que es malo, pero yo creo que no debe pasar, porque nuestra mirada no debe estar puesta en el cantante, porque yo no vengo a que el cantante me diga ni me cante nada a mí, yo vengo a cantarle al Señor, yo vengo a darle mi alabanza al Señor. Así que yo no diría que es malo, pero no debe pasar, en mi opinión, no debe pasar. Y le digo que no es que no sea malo, lo que pasa es que el decir que es malo es como que bien absoluto, ¿verdad que sí? Y el objetivo mío no necesariamente es que nadie se condene ni se sienta mal por eso, porque todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Nosotros hemos visto, yo no frecuento conciertos, ¿verdad? Antes yo lo hacía, pero lo hice 1 o 2 veces con Brenda, pero cuando me di cuenta que los conciertos cristianos es lo mismo que ir a ver a Chayanne, me fui muy para atrás, o ir yo no veo ninguna diferencia entre un concierto cristiano y un concierto secular. Ninguna. Es que no debe ser, pero anyway. Así que en la cultura griega fue donde originalmente se iniciaron los coros con cantantes y toda esa cosa. Así que, hermano, todos los griegos fueron los que originaron esto de profesionalizar el coro y los cantantes musicales. Ya bajo el tiempo de los romanos, después en el año 313, en el edicto de tolerancia o el edicto de Milán, durante el gobierno de Constantino, pues ya se fueron desarrollando más el concepto de los coros dentro de la misa, ¿verdad? De la reunión misa católica de la iglesia, ¿verdad que sí? Así que, y todo ello los tomaron de las costumbres romanas, en donde los romanos comenzaban siempre sus reuniones con música y algún tipo de cantante. Siempre reuniones oficiales de gobierno,
reuniones. Eventualmente todo eso se transfiere hacia la parte eclesiástica dentro de la iglesia. Así que, ¿qué más tengo por aquí? Interesante, la historia nos enseña que era el clero o los curas, los líderes religiosos, los que controlaban el coro. Se parece mucho a lo que hacemos nosotros hoy en día del control excesivo que muchas veces el pastorado ejercemos sobre las personas que cantan o dirigen expresión devocional dentro de las reuniones de la iglesia. Un dato histórico que encontramos también es que los integrantes de los coros eran predominantemente niños y muchachos jóvenes varones. Y aquí usted sabe que los sacaban de los orfanatos y los ponían a dar ese servicio dentro de las misas, ya en tiempos romanos post conversión de Constantino. Así que estos niños también, estos adolescentes, cantaban para las cortes romanas, las misas, los conciertos privados y en algunos eventos oficiales del Estado romano. Así que de ahí es que sale esto. ¿Y por qué te estoy dando el origen? Porque en la primera iglesia no hacía esto. Como la primera iglesia no tenía lugar donde reunirse, ellos no tenían estructuras que le llamaban iglesia, pues ellos no tenían coro. La alabanza era espontánea, la alabanza era comunitaria, entre todos. Y si la iglesia se reunía a compartir el ágape, a compartir la cena del Señor, y decimos, pues mira, vamos aquí a la hermana Yoli con Alex que dirían este cántico, Dios se movía. Y así sucesivamente. Así que bajo la Reforma Protestante, ya entonces es donde se empieza a darle forma a los que se llamaban los cantos congregacionales. Y Martín Lutero, el reformador, fue el que empezó como que a darle estructura a esto que ya venía de Grecia, Roma, y a meterlo dentro de las reuniones de la iglesia. Y usted sabe que muchas veces hay iglesias que tienen himnarios. No sé si ustedes llegaron a ver himnarios, pero yo los llegué a ver, que eran los libritos que estaban en los bancos, que tú te tenías que buscar, hermano, búsquese la canción tal en la página 50, que esa es la que vamos a cantar, y todo el mundo cantaba y seguía el himnario. Pues todo eso viene después de la reforma de Lutero, y en Inglaterra, en el siglo XVIII, es donde entonces empieza este gran avivamiento de música dentro de las iglesias, ¿verdad que sí? Y que empiezan entonces a darle un poquito más de estructura. Interesantemente que no todo el mundo estuvo de acuerdo con la música en los cultos. Fueron endosados por Martín Lutero, pero Juan Calvino, otro de los, ¿verdad? de los pensadores reformados, prohibió la utilización de instrumentos en la iglesia, porque él entendía que eso era pecaminoso, que era malo. Así que si usted se da cuenta, hay congregaciones en el pasado, evangélicas pentecostales, que no usaban instrumentos, porque entendían que eso era pecado. Pues eso viene del pensamiento calvinista, porque los consideraba paganos. ¿Por qué paganos? Porque eso venía desde los tiempos griegos, romanos, y él decía, eso no es de Dios, eso de estar usando instrumentos en el culto para tocar música, y los prohibieron por espacio de 2 siglos aproximadamente. ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué más? Yo creo que ya yo he cubierto básicamente. Anteriormente, usted sabe que hay iglesias que tienen órganos que son de tubos, o sea, unos órganos bien viejitos que suenan, usted lo ha visto probablemente en televisión, pues ya eso, y si usted ve mayormente en Estados Unidos, usted ve los coros de las iglesias de los predominantemente negros, ¿verdad que sí? Que es una cultura maravillosa y preciosa, la cultura gospel en Estados Unidos es preciosa, y usted va a ver que los coros casi siempre están parados detrás del púlpito, por ahí arriba, en una plataforma bien atrás, ¿verdad? Pues eso ocurrió en el siglo XVI. Fue donde los ubicaron, porque originalmente los coros estaban abajo, después los pusieron al lado, y ya para el siglo XVI ya estaban en la parte de atrás. ¿Puedo decir algo? Ok. Así que ya para el siglo XX y XXI yo creo que ya nosotros ya lo hablamos. ¿Qué más? Yo creo que ya nosotros cubrimos. Ok, la entrada de la música en el culto, históricamente era una música un poquito más solemne. La entrada del rock o el cambio en la música, en la forma en que se tocaba la música, en la forma en que se cantaba la música, la historia nos enseña
que eso viene a partir del año 1962. Ya entre los años 62 al año 65 es cuando entonces empieza a introducirse dentro del culto cristiano el cambio en la música, una música mucho más movida, mucho más avivada, que eventualmente siguió evolucionando con la llegada del movimiento hippie en los años 70. Por eso es que usted ve que hay congregaciones o comunidades de fe que no utilizan ciertos tipos de música. Vamos a hablar claro, muchas iglesias pentecostales se quedaron en los coros. ¿Y por qué se quedaron en los coros? Porque hay iglesias pentecostales que entienden que la utilización del rock, de otro tipo de música dentro de la celebración del culto y del devocional es pecaminoso. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque el origen es, la historia te dice que la música en los primeros siglos solía ser mayormente instrumental, después le fueron poniendo voces, a capela, ya para los años 60, 65, 62, 65 ya fue cogiendo un poquito más de velocidad y cuando vino la entrada del movimiento hippie en los 70, ahí fue que empezó el rock and roll dentro de la iglesia, empezaron las canciones que vemos hoy en día que son mucho más movidas y todavía hay grandes controversias en cuanto a cómo se debe llevar la expresión devocional, porque todavía hay gente que se resiste y entienden que es pecado ciertos tipos. Mira, yo le voy a decir una cosa, a mí como pastor, y Dios todavía está tratando conmigo, yo soy de los que creo que hay ciertos tipos de música que todo tiene su lugar. Yo soy de los que creo que todo tiene su lugar. Yo no tengo problema, a mí no me gusta el reggaetón. Nunca me ha gustado. Y yo soy de los que pienso de que el reggaetón cristiano, pues, dentro del culto no debe tener su espacio porque yo no lo veo como algo, honestamente, a lo mejor esto es un prejuicio mío y Dios seguirá trabajando conmigo. Pero yo no veo cómo yo puedo adorar a Dios a través de un reggaetón. Porque a mí me gusta irme a la raíz de las cosas. Y cuando yo me voy a buscar, una cosa es tener la música movida, una cosa es, ¿verdad?, distintos tipos de expresión devocional, pero es que el reggaetón nace en un movimiento de contracultura, un movimiento underground. Y entonces yo digo, yo necesito tener reggaetón para atraer jóvenes o yo atraigo jóvenes a través de Jesucristo, de la prédica del Evangelio, de la enseñanza moderna del Evangelio. No sé. Y yo soy de los que creo que hay distintos géneros. Hay algunos que se deben manifestar dentro del culto y otros que yo creo que deberíamos tener cuidado. Porque y eso, por ejemplo, yo, yo he estado en cultos donde pues se canta merengue. Yo he estado en eso, se canta y se toca merengue. La pregunta, ¿el merengue es un tipo de música que me va a llevar a mí a levantar las manos o se me va a ir el pie y la cinturita? Porque es imposible que usted me venga a decir a mí que no se le va la cintura o el pie. Cuando usted está escuchando un merengue adaptado de Wilfrido Valga, ahí ¿verdad? Adaptado al Evangelio, o de Juan Luis Guerra, adaptado al Evangelio. Yo creo que está bien, si a usted le gusta el merengue cristiano, escúchelo. No tengo problema. Al que le guste el reggaetón cristiano, escúchelo. Yo no voy a condenar a nadie. Mi observación es, si nosotros como congregación, si eso es algo que deberíamos traer dentro del culto de la iglesia. Esa es la duda que yo todavía tengo. Y usted sabe que a mí me gusta estudiar, me gusta ir a la raíz, ¿verdad? Y esto puede ser un puro prejuicio mío, igual. Tenga paciencia, Dios. Yo creo que Dios me ha evolucionado, ha tratado conmigo con los años, porque yo no soy lo que yo era antes. Y los que me conocen saben que yo era bien estricto en muchas cosas. Y Dios ha ido enseñándome con su paciencia. Así que tiene que tener paciencia. Pero de nuevo, yo no creo y de hecho, si mi memoria no me falla, cuando nosotros pastoreamos los jóvenes, yo no recuerdo si nosotros llegamos a llevar en esos 5 años cantantes de reggaetón o ese tipo de cosas. Y aquello fue un movimiento glorioso de jóvenes. Adorábamos y cantábamos y había de todo. Había música rock, había música normal, había de todo. Así que nada, yo lo que le digo es que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? No es que es malo, pero creo que todo tiene su lugar. Amén.
Vámonos por aquí ahora. Vamos a hablar un poquito ahora del orden y programa en el culto. Vamos a hablar un poquito de los datos históricos, los programas. Usted sabe lo que es un programa, ¿verdad? Que en el culto se hace, ay Dios mío, que recuerdo, en el culto había que hacer una hoja, en donde en esa hoja había un programa que había que llevarlo al pie de la letra, y en ese programa muchas veces nosotros le poníamos esposas y bozales al Espíritu Santo. Y no dejábamos que, ¿verdad? Yo viví eso donde en la congregación, ¿verdad? En la comunidad de fe, donde en la iglesia donde yo me formé, había unos protocolos, y muchas iglesias hoy en día tienen unos protocolos bien estrictos de cuál es el orden, ¿verdad? Yo recuerdo haber incluso ido de visita a una iglesia hace muchos años atrás, que fuimos a acompañar a una persona que iba a dedicar un niño, y me estuvo bien interesante cómo el orden del culto de ellos era tan distinto, al punto de que ellos hacían el llamado antes de la prédica. Bien interesante. Ellos hacían oraciones, cantaban los coritos pentecostales, hacían el llamado, después venía una lectura bíblica y después venía la persona a predicar, y era bien interesante. Así que el problema con esto es que el orden y el programa de culto no tiene tampoco un origen en la primera iglesia, según la Biblia, ¿verdad? Porque una de las características más bonitas que tenía la iglesia del Señor en los primeros años era la espontaneidad del culto al Señor y de la celebración al nombre de Jesucristo. Así que hoy en día, muchas veces, donde estamos típicamente viendo estos órdenes de cultos bien estrictos, nos estamos copiando de muchas veces de sinagogas judías, porque en la sinagoga judía existe un estricto orden de cómo se hacen las cosas. Eso es lo que dice la historia. Y todo ese tipo de influencia judía se fue metiendo también dentro de las congregaciones y el resto de la historia. Entonces ahí vemos que hay muchas gentes, muchas iglesias que tienen un programa de culto tan estricto que no dan break, o sea, no damos break a que el Espíritu Santo se mueva. Yo he tenido experiencia en donde el Espíritu Santo, a mí me pasó una vez que nosotros estábamos a cargo de los cultos de los viernes como pastores jóvenes, y teníamos un pastor que en jerarquía era un pastor de más jerarquía que yo. Y yo recuerdo ese viernes que estábamos dirigiendo, se hizo el devocional, y cuando terminó el devocional, Dios me habla y me dice: no quiero que predique nadie, haz el llamado ahora porque hay una persona que está endemoniada y tiene que quedar libre. Y yo me acuerdo que yo empecé a sudar y yo decía: Dios mío, me van a poner en disciplina, me van a regañar, porque el pastor que va a predicar es un pastor que era más en jerarquía más grande que yo. Hermano, y usted sabe qué, tanto fue la lucha que cuando llegó el momento, yo fui donde él y le dije: pastor, perdóname, pero no vas a predicar. Y no predicó. Después me regañaron, by the way, me busqué el regaño como quiera. Pero ese día había una mujer que se iba a suicidar también. Estaba considerando suicidio. Y allí Dios se movió como quiso. Y Dios hizo lo que tenía que hacer. Si yo no hubiese roto el programa, ¿qué hubiese pasado? Pues entonces, ¿por qué en las iglesias hoy en día tenemos programas tan estrictos? ¿Por qué a los servicios? ¿Por qué los servicios, si usted se fija, nosotros ponemos hora de comienzo? Yo no pongo hora de terminar. Nosotros no tenemos una guía. Nosotros, ahí van a haber ocasiones en lo que hay unas partes importantes en el servicio del culto, ¿verdad? Hay que dar espacio para cantar, hay que dar espacio para predicar, hay que hacer anuncios, hay que recoger la ofrenda. Pero igual, si Dios dice predica primero y canta después, lo hacemos, lo hemos hecho. Aquí no es como que yo tengo un reloj como que avanza, tiene que avanzar. Imagínense si el pastor Adán, imagínense yo ponerle tiempo al pastor Adán. No lo he logrado en 10 años. No lo he logrado. Pues sí que dejarle espacio, porque cuando viene con los bosquejos de 40 páginas hay que darle para que predique. Por ahí para abajo, imagínense usted. Así que en la primera iglesia, como le dije, había libertad, había vitalidad, había mucha participación abierta, dentro a lo contrario, ¿verdad? A lo que estamos viendo hoy en día. Se cree que esta formalidad dentro de la sinagoga judía pudo haberse formado en el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia en el siglo 6, 5 antes de Cristo.
donde la adoración en Jerusalén parecía imposible, prácticamente, ¿verdad? Porque era un pueblo que estaba en cautiverio. Así que hay otras escuelas de pensamiento que creen que la sinagoga judía aparece en el siglo 2 o 3 antes de Cristo, con la aparición de los fariseos. Sin embargo, la sinagoga judía no es lo que importa aquí, lo que importa es la estructura que tenían los judíos a la hora de hacer su celebración de culto, que es bien similar en muchas ocasiones a lo que hemos visto, y me refiero a la rigidez, ¿ok? Así que mucha gente pues hacen las cosas, ¿verdad? No basándose en lo que aprenden, sino en lo que observan de lo que otros hacen. Y eso es lo que hemos visto. Así que mi recomendación es que el orden como lo vemos ahora, vemos que viene un origen judío. Luego Martín Lutero ya para el año 1523 hizo una revisión de la misa católica, y en esa revisión por Lutero es donde entonces Lutero establece el orden que se va a usar dentro de la reunión del culto de la iglesia. ¿Ok? Así que, y este es el orden que estableció Lutero. ¿Ok? Primero, él estableció que en las reuniones de la iglesia viene el canto, o el cántico, o la alabanza, la oración, la prédica, o el sermón, la amonestación al pueblo, la cena del Señor, otro espacio para cántico, oración posterior a la cena del Señor y la bendición final. Y ese es el orden que, aunque el origen de la estructura y el orden en los cultos viene del pensamiento judío, cuando vino la reforma protestante en el 1500, Martín Lutero es el que dice, no, los cultos se van a hacer de esta manera, y se establece el orden. Así que este orden que nosotros vemos hoy en día es lo que estamos viendo que viene después de la reforma. Lutero consideraba que meter el sermón en medio de los cánticos lo fortalecía y le proporcionaba una respuesta devocional. Fíjate que ahí un poco mi observación es que como que Lutero, siendo un hombre que Dios usó, que fue católico, pero siendo un hombre que Dios usó para ¿verdad? Hacer la reforma protestante, con todo y con eso, él adopta muchos pensamientos de la filosofía griega que siguen hasta el día de hoy. Así que usted ve esos órdenes así. Si usted se pregunta por qué primero la gente canta, después recoge la cantan la prédica, ¿por qué el orden que llevamos? Pues un orden post reforma. Eso ya vino estructurado en el 1500. El llamado, ¿verdad que sí? ¿Por qué el llamado lo hacemos de una manera en particular? Pues el llamar a la gente al altar para recibir oración, dice la historia que quienes lo empezaron fueron los metodistas en el siglo XVIII. Antes del siglo XVIII no se hacían llamados para que la gente viniera al altar a recibir a Cristo. El llamado era espontáneo, subía en medio del proceso y la gente entregaba su vida, y el nombre del evangelista que inventó o que inició esto de llamar a la gente al altar se llamaba Lorenzo Dow, D-O-W. Lorenzo fue en el siglo XVIII el que se inventa o el que empieza de la iglesia metodista a hacer el llamado al altar, que seguimos hoy en día toda la iglesia. Seguimos haciendo llamado al altar. ¿Es malo hacer llamado al altar? No. Pero ojo, no existen altares. Por lo tanto, la gente puede aceptar a Cristo desde su asiento, como lo puede aceptar viniendo acá. O sea, el venir al altar no implica que Cristo te va a hacer, que tú vas a tener mayor experiencia. Así que toda la gente que frecuenta hacer llamados al altar, sepa que la historia nos enseña que eso viene de un evangelista de la iglesia metodista de nombre Lorenzo Dow en el siglo XVIII. Adelante. Una pregunta aquí. Y antes que ella haga la pregunta, usted quizás se pregunta por qué, no sé si se lo ha preguntado, pero se lo voy a decir, ¿por qué yo repito tanto las cosas? Porque si yo no repito, la ciencia nos enseña que nosotros aprendemos, como dice la escritura, la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír. Por lo tanto, la misma metodología de aprendizaje del ser humano, para que tú y yo nos aprendamos algo, nos tienen que repetir y repetir varias veces. Por eso yo repito. Adelante. Que se me olvida el nombre, que era la iglesia que tú mencionaste. Metodista, iglesia metodista. Hay distintas iglesias que tienen distinta denominación.
y yo sé que tu mamá te explica después lo que significa denominación, pero es un tipo de iglesia, un grupo de iglesia que se llaman así, conocen metodistas. Yo no he entrado a estudiar el origen, pero quizás en religiones comparadas lo podemos explicar. Ahora que las nenas van a coger en un momento de religiones comparadas, sería bueno explicarle cuál es la diferencia entre los metodistas, los pentecostales, los bautistas, porque muchas veces hablamos de religiones comparadas, solamente religiones paganas, y hay muchas distintas religiones, o sea, distintas denominaciones que los juveniles deben aprender. Para que si, porque ellos se reúnen con amiguitos y en la escuela ellos saben, a lo mejor tienen amiguitos que son bautistas, otros pentecostales, otros luteranos, otros adventistas, episcopales, metodistas, así que tomen nota sobre eso. Seguimos, algunos, ajá. ¿Las personas pueden aceptar al Señor donde quieran o tienen que ser en la iglesia? Donde quiera, donde quiera, donde quiera. Diciendo donde quieras, si tú, por ejemplo, es un ejemplo, no verdad, si a ti te va como que, ¿cómo se dice? Te bautizan en otro lugar que no hay agua todavía. Bueno, para haber bautismo tiene que haber agua. Así que, pero hay distintos tipos de bautismo. Y eso es un tema que yo puedo explicarlo, lo podemos explicar también más adelante, es una buena pregunta. Pero si te entendí bien, sí, tú puedes aceptar al Señor en cualquier sitio. Siempre es bueno, como enseña la Escritura, que hayan testigos. O sea, tú puedes, por ejemplo, yo he escuchado testimonios de gente, una vez hace muchos años yo escuché a una persona que estaba guiando en su carro. Obviamente había escuchado el mensaje del Evangelio. Y allí, guiando, tuvo una experiencia llorando y aceptó al Señor Jesucristo en el carro. Pero la persona va a la iglesia, fue a la iglesia y da testimonio para que la gente escuche y vea que aceptó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que tú lo puedes aceptar en cualquier sitio. Tienes que testificarle a otros que lo hiciste, que aceptaste al Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que, nada, vamos para el próximo. Este es el último slide. Y termino. La vestimenta en el culto. Me quedan 28 minutos. Vamos a ver. Antes de entrar, ¿verdad? Que en materia de las distintas vestimentas y sus diferencias, es importante aclarar el origen de la práctica que vemos hoy en día del culto. Porque yo te enseñé una vez que la gente se acicala los domingos para ir al culto. Y yo te voy a explicar de dónde viene. No estoy diciendo que es malo. Sobre todo, mejor báñense antes de venir. Acicálese bien. Pero esta práctica de acicalarse y de vestirse bonito para ir al culto viene aproximadamente desde el 3er siglo después de Cristo. En esa época había un obispo que se llamaba Clemente de Alejandría. Y Clemente fue uno de los primeros maestros y obispos de Egipto, de la parte de Alejandría en Egipto. Clemente escribía tratados teológicos y entre sus escritos había uno que decía, que se hizo bien popular y que fue adoptado por mucha gente, que decía, el hombre y la mujer han de ir a la iglesia decentemente ataviados, con un paso natural, adoptando una actitud de silencio. Que la mujer observe estas cosas aún más, que ande enteramente cubierta a menos que esté en su casa. Eso viene de un obispo de nombre Clemente de Alejandría. La historia apunta a que a partir de esa influencia es que vino el Casual Sunday. Que diga, todo el mundo a vestirse lindo para ir para el culto. Y usted los ve que se emperifollan y se ponen la ropa más linda, porque es que yo quiero adorar a Dios. ¿De qué te sirve vestirte lindo o linda para ir al culto y estar en adulterio? ¡Woo! ¿Qué impresiona más a Dios? ¿La ropa por fuera o por dentro? De hecho, si usted lee los evangelios, Jesucristo toca el tema de la vestimenta. ¿Usted lo sabía? ¿Usted sabía que Jesús tocó el tema de la vestimenta en el culto? Cuando agarró a los fariseos y les dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados. A usted le gusta ponerse ropa, vestimenta y es linda. No pelee conmigo, no fui yo.
peleé con él. Así que desde los tiempos medievales hasta parte del siglo XVIII, posteriormente Clemente, la ropa constituyó un claro indicador de la clase social a la que uno pertenecía. Y ese estaba prohibido usar la ropa de la gente que ellos catalogaban como mejores. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque Clemente decía atavíese bien la gente para ir al culto, ya para el siglo XVIII se estaba convirtiendo en una cuestión de estatus social. Busque en YouTube, mire videos de muchas iglesias donde usted va a ver que hay gente, predominantemente los que se sientan al frente, que tienen sillas reservadas, cómo se visten. ¿Por qué? Porque se ha asociado la historia de la vestimenta ya para el siglo XVIII evoluciona y es de estatus. Mientras más lindo yo vaya así calado al culto, significa que mi clase es distinta a la tuya. ¿Ok? Voy con ustedes en breve. Más adelante, en el año 1846, un ministro de nombre Horacio Bushnell del estado de Connecticut, mire qué casualidad, escribe un tratado o un escrito que se hizo bien popular dentro de las comunidades de fe, y parte del escrito decía que la sofisticación y el refinamiento eran atributos de Dios y que los cristianos debían emularlos. Eso ocurrió en el año 1846. A que usted no sabe lo que abrió la puerta eso. Ese escrito de don Horacio abrió la puerta a la teología de la prosperidad, en donde decía que la riqueza, el buen vestir, lo material era parte de los atributos de Dios, y si yo le sirvo a un rey que es rico, yo no puedo andar vestido en ropa pobre. ¿De dónde surgió eso? 1846. ¿Ok? Acuérdate, yo no estoy aquí para condenar a nadie. Yo te voy a dar los datos históricos. ¿Ok? Nos gusten o no nos gusten. El último punto que voy a hablar antes de coger las preguntas. Cuando nosotros estudiamos las primeras comunidades cristianas o la primera iglesia, la gente no acostumbraba a acicalarse para ir al culto, ni utilizaban ropas especiales. La utilización de los tipos de vestimenta eran aceptados y lo definía la cultura. La cultura era la que definía el tipo de vestimenta que era aceptado para hombre y para mujer. Voy a parar aquí porque hay dos preguntas y lo próximo que viene vamos a hablar de la vestimenta de la mujer. Y voy a empezar en la fotito de la izquierda. Me voy a mover de izquierda a derecha. Y voy a empezar con estas primeras dos fotitos que están aquí, que las cogí de Facebook, de internet, y son de promociones de ropa para mujeres cristianas. Pero no me cuque la lengua. Vamos primero con las nenas. La pregunta mía es, si tú vas tú sabes que hay alguna iglesia que si te tienes que poner falda o traje, si tú no vas con una falda el día que tienes que ponértela, ¿qué te hacen? Ay, mi amor. Estas nenas se me adelantan siempre. A mí me encanta tener los juveniles en la clase especial porque me gusta. Me hacen más preguntas que los adultos. Ellas hacen preguntas que los adultos no se atreven a hacer. ¿Tú me puedes echar el otro poquito si hay? Sí, me hace falta. Pero vamos con la de Nati, mi amor. Es una muy buena pregunta. ¿Y qué ha pasado? No hemos entrado todavía al tema, pero ¿qué ha pasado? Hay iglesias, hay concilios, que en la parte de atrás de la entrada tienen un closet donde tienen faldas puestas ahí. Y hay iglesias en donde si una mujer entra a la iglesia, al culto, en pantalones, le dan dos alternativas. Hermano, y esto yo no me lo estoy inventando. Estos son testimonios públicos. O la mandan para su casa para que se cambie, o le dice, te tienes que poner un coverall, que es una falda por encima. ¿Ok? Esa es la contestación a tu pregunta. Y ahorita te digo lo demás. ¿Hay alguna otra pregunta? Que si es malo que las personas de la iglesia, porque la iglesia que iba antes no dejaban a las mujeres usar pantalón.
que sí es malo que las iglesias prohíban eso, porque yo nunca he leído o escuchado que eso se prohíba, se deba prohibir en las iglesias. Bueno, yo aquí yo te voy a decir, yo creo que, aquí voy a dar mi opinión. Yo creo que es malo. Yo creo que es malo que eso se enseñe en la iglesia. Pero déjame dar un beso con café porque estas nenas, oye, preguntan. Déjame bajar el buche porque me hacen las preguntas fuertes y complicadas. Pero eso no es el problema. Yo estoy aquí para enseñarles y esta clase es para la Iglesia Espada de la Victoria, de la cual se benefician los que escuchen, ¿verdad? Pero esta clase es para aquí. Yo creo que es malo que se le enseñe eso a la gente. Que la mujer no puede ir a la iglesia en pantalones, yo creo que es malo. ¿Y por qué es malo? Por lo que te voy a explicar en breve. Porque yo les voy a explicar de dónde viene esto, de dónde viene este invento que tanto daño ha hecho dentro de las congregaciones. Para mí, eso tiene que ver, eso es misógino, eso tiene que ver con machismo, tiene que ver con discrimen, tiene que ver con supremacía del macho sobre la hembra, tiene que ver con una horrible interpretación de la Biblia. Y lo más grande de esto es que yo he cogido clases en universidad, donde hay obispos que en la clase dicen que eso, sí, es verdad, cuando el profesor toca el tema de la falda y los pantalones, que no es bíblico, usted ve obispos, porque yo he estudiado con ellos en la universidad, en teología, obispos que dicen, sí, eso está mal, pero allá tienen a las mujeres obligadas con falda. Y los pastores tienen a las mujeres obligadas con falda en su iglesia. Vamos con calma, que yo creo que les voy a poder contestar la mayoría de las preguntas. Ya mismo vamos. Así que, ¿de dónde viene la falda? Vamos a empezar con las mujeres. No es fácil. La evidencia arqueológica e histórica nos dice que la falda, ¿quién tiene idea dónde se inventó la falda? ¿Alguien tiene una idea? No, Laura, no. ¿Alguien tiene una idea dónde y cuándo se inventó la falda? Pues yo te lo voy a decir. La historia y la arqueología nos dice que la falda se inventó en Egipto 3.600 años antes de Cristo. La falda se inventó en Egipto aproximadamente 3.600 años antes de Jesucristo. ¿Ok? Así que la falda en esas culturas era, ¿por qué te dije ahorita de que lo que define la vestimenta del hombre y la mujer es la cultura? Porque usted no puede ir a Arabia. Ahora te digo yo, una mujer no puede ir a un país musulmán a andar en mahones. Allí se tiene que poner la sotana, porque la cultura es la que te define la vestimenta. Entonces, la falda era utilizada tanto por hombres como por mujeres, por los egipcios. O sea, que la verdadera moda o la imposición de la falda en el pentecostalismo está tomada de Egipto. Por lo tanto, cuando usted, mi estimada mujer, hermana de fe, cristiana, cuando usted escuche a alguien, si usted usa pantalones y alguien le dice que usted se está vistiendo como Egipto y la mujer tiene falda, explíquele que las iglesias que obligan a la gente a usar falda están perpetuando la cultura de Egipto. De Egipto salió la falda. Ay, yo me gozo esto. Chúpate esa, es lo que te mando la otra, dicen por ahí. Así que, pero yo te voy a decir más. La imposición obligatoria, que esta fue la pregunta que ella me hizo, de la falda en las mujeres, dentro del... Y by the way, mire, con mucho respeto, es que, por te digo, a veces, esto es lo que en inglés se llama un walk around, le damos la vuelta. Prohibimos los pantalones, pero con el mayor de los respetos, cuando yo hice mi investigación, que busqué fotos, porque yo fui a buscar fotos, yo veo falditas pegadas ahí. Ahí yo veo faldas que se ve el contorno. Ahí yo veo faldas que se le ven las curvas y se le ven las pompis. Pero no se puede poner pantalones porque es pecado, pero se pone la falda apretadita. Mire, yo le he contado a usted que una vez yo estaba arriba sentado en una iglesia y había una mujer sentada al frente con las patas abiertas. Yo tuve que mandar a alguien que mandar a esa mujer a cerrar las patas.
Las piernas, perdón. Que coja fresco en su casa, no aquí en la iglesia. Así que esto viene de una horrible interpretación. Los pentecostales, Dios mío, tengo contra el tiempo, los pentecostales han sacado un texto malamente fuera de contexto y han sacado Deuteronomio 22:5, donde dice, una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que haga algo así es detestable a los ojos del Señor, tu Dios. Este texto es favorito de nosotros los pentecostales, pero atiende el tema del transvestismo. ¿Usted sabe lo que es un travesti? Un hombre que se viste de mujer o una mujer que se viste de hombre. Y te voy a explicar Deuteronomio para aquellos hermanos que no saben, ¿verdad? Y puedan aprender para que dejen de estar obligando a las mujeres a usar falda. En aquella época, ¿verdad que sí? Había una práctica de travesti en el culto cananeo como ritual relacionado con una divinidad bisexual o como expresión de la prostitución sagrada en la que participaban hombres y mujeres. Ese texto viene a atender en Deuteronomio una cuestión puramente cultural. Dios establece la prohibición en Deuteronomio porque había un culto de los cananeos a una divinidad bisexual. Y como parte de la celebración del culto, el hombre se vestía de mujer y la mujer se vestía de hombre. Eso no tiene nada que ver con la forma y manera en que usted y yo nos debemos vestir. Hay literatura, de hecho, hay literatura rabínica posterior, porque usted sabe que los rabinos cogieron, los fariseos establecieron las leyes, los mandamientos, las leyes y mandamientos fariseos, cogieron ese texto de Deuteronomio y lo extienden a la aplicación, porque usted se puede, déjame dar para atrás, que yo me emociono. Usted se puede estar pensando si esto se origina por los cananeos, ¿cómo es que eso llega a los pentecostales? Porque los rabinos, cuando establecen los 600 y pico en preceptos y la literatura rabínica, que eran los comentarios de ellos fueron los que interpretaron ese texto y establecieron la prohibición de usar la ropa no relacionada con el cultura, con el género. ¿Ok? Así que, y otra de las cosas que también dicen los comentaristas rabínicos es que en esa época del Deuteronomio también habían guerras, ¿verdad? Que la Biblia dice que había muchas guerras. Pues se dieron eventos históricos en los cuales mujeres enviudaban porque sus maridos iban a la guerra y mujeres cogían y se vestían con el uniforme militar del varón para ir a vengar la muerte de su marido. Ahí es donde la literatura rabínica dice, hey, este texto aplica. ¿Ve? Así que todo esto viene basándose en una horrible interpretación. Tú tenías una pregunta. Adelante. Mi pregunta es que yo he escuchado en las iglesias que no solamente le permiten, no le permiten a las mujeres que se pongan pantalones y también no le permiten que se corten el pelo. Lo tienen que tener largo. Sí, yo no traje el tema del pelo, pero el pelo tiene que ver con la parte de cubrirse la cabeza la mujer, porque Pablo habla en Corintios que el pelo es como si fuera el velo natural de la mujer. Yo voy a contestar eso después porque me queda poco tiempo y no me quiero desviar, pero eso tiene que ver con el velo, con cubrirse la cabeza. Yo les explico más adelante en otro foro o en otro momento. Vamos a hablar, dime, Natalie. Me pregunto, en las iglesias católicas, se ponen los pastores como un sacerdote, lo que tú estás viendo ahí, la vestimenta, eso lo vamos a tocar ya mismo. Dame 5 minutos y llegamos ahí, porque eso te lo voy a explicar. Así que el pantalón, vamos a hablar un poquito del pantalón en la mujer. ¿A que usted no sabe cuándo fue que la mujer empezó a usar pantalones? El pantalón en la mujer nos dice la historia que se comienzan a ver mujeres vestidas con pantalones fue durante la Segunda Guerra Mundial. Año 1939 al 45. ¿Por qué?
porque la inmensa mayoría que los maridos estaban en el campo de batalla y hacía falta mano de obra para fabricar uniformes, armamento, distintas cosas. Por lo tanto, las mujeres entraron a ocupar los espacios que dejaron los maridos en el sector industrial. Y ahí es donde se identifica históricamente que la mujer empieza a utilizar pantalones entre los años 39 al 1945. Pero no fue hasta los años 60 cuando el pantalón en la mujer comenzó a tener una exposición aún mayor. Así que con el pasar de los años, esa pieza de ropa se adopta tanto para hombres como para mujeres, gran parte del mundo. ¿Por qué? Porque la utilización fue culturalmente aceptado el pantalón en la mujer. Eso no tiene nada que ver con Deuteronomio, eso no tiene absolutamente nada que ver. El que le siga diciendo a usted que usar un pantalón es pecado. Y te voy a decir más, hay gente que no se pone pantalones, mujeres que no se ponen pantalones por si acaso. El pastor me está enseñando y me está diciendo que eso no es bíblico, pero por si acaso yo no me lo pongo, ¿verdad? Porque todavía creen que eso es pecado. Vamos a hablar un poquito acerca de los maones, porque yo veo faldas en maones por ahí, a todo lo que da. Vamos a hablar un poquito de los maones. La historia nos enseña que el mahón, sí, porque hay iglesias que dicen que usar mahón es pecado. Yo he escuchado gente que dice que usar mahón es pecado. ¿Verdad que sí? En cuanto a los mahones, la historia nos dice que el mahón originalmente se le llamaba manquín, como maniquí, pero manquín. Y era un tejido color amarillo pálido. Se fabricaba a partir del algodón y venía exportado o importado desde China. Así que es un tipo de textil que posteriormente recibía baños de tinte porque originalmente ¿verdad? El mahón viene de importado de la China y era como amarillento. El término mahón, se le conoce mahón porque los ingleses lo traían desde China, como les expliqué, y hacían una parada en unas islas que pertenecen a España que se llaman Mao o Mahón. Por lo tanto, cuando los importadores ingleses traían la tela desde China, la tela de mahón, paraban en España y ahí es donde se le conoce entonces, se le cambia el nombre y se conoce esa tela como mahón, ¿ok? Por los grandes cargamentos que paraban ahí. Así que, y si usted busca en Google, usted se va a dar cuenta que Mao es la capital de Menorca y Menorca forma parte de un grupo de islas beláricas que pertenecen a España. Así que si usted ve a alguien en Mahón, porque a eso se le dice Mahón, porque viene desde la China, los ingleses lo procesaban en España, en Europa, y ahí es donde se conocía, en la isla donde llegaban, ese conjunto de islas, se le conocía como la tela del Mahón, y se quedó Mahón. En los Estados Unidos, el Mahón llega en el año 1853 y lo trajo el alemán Oscar Levi's. Los Levi's. ¿Dónde vienen los Levi's? Pues viene y se utilizó en el 1853 para ofrecerle a los mineros una ropa que fuera más duradera. Pero usted ve que la tela de mahón dura mucho, porque es una tela distinta al uniforme que utilizaban los mineros en aquella época. Este señor, Oscar Levi Strauss, alemán, encontró eso como una oportunidad de negocio y empezó a mercadearlo. Y por eso que usted ve que él fue el primero que fundó los mahones Levi's, llevando su nombre. ¿De dónde usted se pregunta si la tela de los chinos era amarilla, cómo llegamos al azul? Bueno, porque ellos empezaron a experimentar cómo camuflajear el mahón para que durara más. Empezaron a aplicar unos distintos componentes químicos hasta que salió el azul y el azul se convirtió en el color universal del mahón. Por eso casi todos los mahones, y usted va a pensar, ¿qué tiene eso que ver? Usted va a ver, hay falditas ahí en mahón, ¿verdad? Que se usan hoy en día. Así que el pentecostalismo por muchos años cataloga el mahón como pecado. Y aquí usted no sabe por qué. Todavía hay gente que no se pone mahones pensando que es pecado usarlo. La pastora Laura levantó la mano. Ok. Así que, pero muchas mujeres lo adoptaron rápidamente en la falda. Hoy en día hay mucha mujer evangélica que utiliza falda de mahón, cuando originalmente, por eso es que le digo, vamos adoptándonos a conveniencia. Primeramente el rechazo completo al mahón en hombre como mujer, porque es pecado. Ahora vemos que las mujeres usan falda, no se ponen pantalones, pero usan falda de mahón, ya por lo menos suavizan la cosa. Y entonces ahora vemos mujeres que utilizan mahones, ¿verdad que sí?
y lo adoptaron. El origen del Mahón, ¿de dónde viene y por qué los pentecostales? Porque hay muchas vertientes del pentecostalismo que dice que el Mahón es pecado. Es porque están sacando otro verso de la Biblia fuera de contexto. Hay un versículo en Jueces capítulo 10, versículos 11 y 12. Jueces capítulo 10, lo anota, lo guarda por ahí. Versículos 11 y 12, ¿qué dice? El Señor respondió, ¿acaso no los rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda y yo los rescataba. ¿Usted sabe por qué hay iglesias que dicen que el Mahón es pecado? Porque Mahón supuestamente viene de los maonitas, que era un pueblo que Dios aborrecía. Así que te voy a dar más detalles. Mahón, de los maonitas a los que hace referencia Dios en su palabra, era una ciudad en la zona montañosa de Judá. Allí fue donde David se escondió de Saúl, huyendo de Saúl. Y se le asocia esa ciudad con los maonitas, que eran un pueblo árabe mencionado en relación con los amalecitas, sidonios y filisteos, que eran los que oprimían a Israel. Así que este nombre viene del hebreo Mahón, que significa morada o refugio. No tiene que ver nada con la tela, y ya explicamos que el origen del nombre Mahón, que utilizamos nosotros como ropa, no tiene nada que ver con los maonitas. Pero alguien en la iglesia un día se sentó a leer la Biblia y dijo, los maonitas, el Mahón, pues el Mahón es del diablo porque viene de los maonitas, cuando no tiene absolutamente nada que ver. ¿Alguna pregunta? La pregunta mía es, Rapidito. ¿qué es un maonita? Un maonita era uno de los grupos malos, era una tribu árabe, ¿verdad? De los árabes, que eran los que perseguían y peleaban y lastimaban al pueblo de Israel en los tiempos de la Biblia, igual que los filisteos. Ahora rapidito vamos a hablar un poco del velo, en línea con la pregunta que me hicieron ahorita. El velo es una adaptación que nació también de la época griega, así que las mujeres que utilizan velo en la iglesia, sépase que eso no se inventó en la Biblia, eso viene de mucho antes de la época griega y posteriormente en la época romana. Surge como una superstición, el velo, la mujer, surge como una superstición originalmente en las bodas paganas, pues se creía que el velo protegía a la novia de los malos espíritus. ¿Qué es lo que pasa? Y de los males de ojo que las otras mujeres le podían lanzarle si sentían envidia del marido. Así que no se crea usted que porque usted ve mujeres usando velo en el Antiguo Testamento, acuérdese que el Antiguo Testamento era narrativa oral y posteriormente se puso por escrito. Pero en estos tiempos, ¿verdad que sí? Viene de eso, de los males de ojo, para protegerse del mal de ojo. Así que en los tiempos bíblicos, y viene de la cultura griega, tampoco que cree usted que las mujeres que usan velo son más santas que otras. En los tiempos bíblicos, el velo era frecuentemente utilizado tanto por mujeres de mala fama como por prostitutas para esconder su rostro. Ese es el origen, eso es el velo en los tiempos bíblicos. Así que, como por mujeres que no llevaban ese tipo de estilo de vida también, habían otras que lo utilizaban. El velo hebreo no tapaba toda la cara, sino el cabello solamente. Así que el cual se distinguía como una hermosa parte del cuerpo de la mujer, que era el cabello, que era admirado por hombres, por eso era, ¿verdad que sí? Se adoptó de la cultura árabe musulmán el proteger el velo, el cabello con un velo para evitar la lujuria. Pero ya usted sabe que eso, en los tiempos bíblicos, si usted se va al Génesis, usted va a ver lo que pasó con la historia de uno de los hijos de Jacob, que tuvo relaciones sexuales, ¿con quién? Con su yerna, ¿no fue así? ¿Verdad que sí? Y ella estaba tapada con un velo. Así que el velo, no se me pongan espirituales nadie, porque el velo no tenía nada que ver con originalmente. El velo era parte de la indumentaria que utilizaban las mujeres de mala fama o en aquellos tiempos las prostitutas de los templos. Así que, ¿qué más te puedo decir? Hablando ahora un poco de la vestimenta del varón, que ya nos estamos moviendo. El origen de la corbata, ¿usted sabe de dónde se originó la corbata? La corbata se origina en la antigua Roma. La corbata empezó como un pequeño pañuelo que se ponía aquí en el cuello
y quienes lo portaban eran los de la clase alta más alta. Y el pañuelo, mientras más elaborado y más encaje tuviera, significa más alto era el estatus de esa persona que lo utilizaba. En la Edad Media llevaban una especie de bandana ya con más lino de lino y de seda, pero básicamente de ahí es que viene la famosa corbata que tanto nos gusta a los pentecostales. Tampoco es vestimenta bíblica, tampoco es vestimenta cristiana. Eso se originó en los tiempos de Roma. Cuando hablamos de la vestimenta sacerdotal, estamos ya moviéndonos a la foto, ¿verdad? Del medio hacia la izquierda. Ahí tenemos varios tipos de vestimenta, que fue una de las preguntas que nos hicieron por aquí. Mayormente era blanco, porque blanco en la cultura y en la filosofía griega, platónica, se describió el blanco como que era el color de los dioses. Ya en el año 330 después de Cristo, la vestimenta romana fue oficialmente variando, y ahí es donde usted ve que ya los sacerdotes se ponen esas túnicas con distintos colores. Ya eso va más para la época romana. Y también estamos viendo entonces la introducción del cuello clerical dentro de los distintos sacerdotes y evangélicos, que fue inventado el cuello clerical en el 1865 por los anglicanos. Y se fue adoptando eventualmente, los católicos se copiaron ¿verdad? De eso. Así que en cuanto a por qué en la iglesia hay que poner o vemos esa tradición de los pastores y de los sacerdotes y de los curas de utilizar una vestimenta particular que nosotros los evangélicos hemos adoptado como el traje y la corbata, es porque sencillamente, estoy a tiempo, me quedan 3 minutos, es porque sencillamente eso viene de Jerónimo de Estridón, el traductor de la Vulgata Latina, que decía que el clero nunca debía entrar al santuario llevando prendas cotidianas. Así que tenía que distinguirse. De ahí es que viene la frase, el hábito no hace el monje, pero lo distingue. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Sí, ya yo terminé. Ahora yo lo que voy a publicar aquí son las... Póngame el testimonio allá. Pentecostal, MI. Ajá. Yo era maestra de escuela bíblica. Y pues yo fui bien vestida como siempre. En esa ocasión tenía una camisa negra, recuerdo como si fuese hoy. Y la parte ¿verdad? De aquí del hombro hacia abajo era transparente, como clear. Y la pastora me dice, si no te pones un jacket no vas a poder dar la clase. Y yo la miré y le dije, ¿por qué? No, porque estás enseñando tus brazos ahí y no puedes dar la clase bíblica así. Pues, luego estoy en la iglesia y me toca mi primera reflexión. Pues yo fui bien elegante, tirando la tela, sin cucaracha, ¿verdad? Pero sacudida. Santo. Y cuando llego, el pastor me dice, el que era el pastor en ese tiempo, ella llegó la pastora. Y yo lo miré, pero no dije nada. Y me dice, ay, Normita, no dije amén. Y yo dije, pastor, yo no tengo llamado pastoral. Pero, amén. O sea, que se acuerda la vestimenta que yo tenía, pues yo era la pastora de la iglesia. Sí. Y yo dije, pues yo no tengo llamado pastoral. Pero eso era todo lo que quería compartir. Es que eso que tú mencionas es bien común verlo en muchas comunidades y en muchas iglesias, en donde pues, juzgamos a la gente por la vestimenta. Acuérdense una cosa, yo para nada estoy diciendo a la gente que se vista mal o que se viste inapropiado. Pero yo creo que es una hipocresía vestirse de una manera para ir a la iglesia y vestirse de otra afuera. Para mí eso es una hipocresía. Las damas gustan de usar falda, que las usen. Yo no critico eso. Yo te estoy explicando de dónde viene. Porque el problema que yo tengo es cuando me cogen los textos bíblicos y me los sacan de contexto. Yo te expliqué que Deuteronomio no tiene nada que ver. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. La vestimenta la define la cultura, porque la Biblia ni siquiera te dice qué tipo de prenda tiene que usar el hombre o la mujer. No existe un solo versículo en la Biblia que te diga que el varón tiene que usar la corbata, camisa de manga larga, esto. Y la cultura, si acepta los pantalones y usted se los quiere poner, póngaselo. Pero si usted se va a poner un pantalón, no se lo ponga que parece pintado y que levante pasiones. Si usted se va a poner una falda, no se la ponga que después usted tenga que estar todo el culto bajándose la falda porque se le ven los pensamientos. Si usted gusta de ponerse una falda, no me critique a la que se pone pantalón.
Y la que se ponga pantalón no me critique a la que se ponga falda. Cada cual, mi función aquí, a lo largo, ya yo terminé de estas dos clases, es traerte el origen histórico de dónde surgen tantas cosas que vemos dentro de la iglesia. Que en el 99.999% de las ocasiones no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Y en ese 0.1%, cuando te lo relacionan con la escritura, te lo sacan fuera de contexto. Y lo que termina es lastimando a la gente y afectando lo que debe ser la vida cristiana en común.